Buenos días. Dios derrame abundantes bendiciones en este día para todos nosotros. Bien, que la gracia de nuestro Padre nos acompañe en este día. Hoy es un día glorioso, un día hermoso para disfrutar de su presencia. No estamos entristecidos, al contrario, estamos enriquecidos porque contamos con un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está aquí con nosotros. Si usted se siente solo en esta mañana, no se sienta solo, sino que Dios está aquí acompañándonos a través del Espíritu Santo en esta mañana hermosa. Tengo un tema para acá. Oh, está bonito ese. ¿Qué dice ahí el tema? Exactamente. Muchas veces nosotros como cristianos pasamos por temores, y eso no es nada extraño. El mismo Jesucristo nos dijo que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Si usted pensaba que era todo felicidad, está equivocado. Estamos en el mundo, no vivimos en otro planeta, vivimos en el planeta Tierra, y el planeta Tierra atraviesa por momentos difíciles, no solamente ahora, sino también en el pasado, y en el futuro será igual. O sea, simplemente nosotros tenemos una cobija, tenemos una sombrilla que nos arropa. Piense que la gracia del Señor es como una sombrilla. Cuando usted no quiere aguantar sol, ¿qué se pone? Una sombrilla. Cuando no quiere mojarse, se pone una sombrilla. O sea, la gracia nuestra es como una especie de sombrilla que Dios pone en nuestras cabezas para que siempre experimentemos ese disfrute de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a comenzar orando. Por favor, pónganse de pie un momentito, por favor. Vamos a orar porque la oración es nuestra conexión con lo divino, es la conexión con lo alto. Estamos aquí bajitos nosotros en la tierra, pero Dios está allá en lo alto, en lo más alto, en lo más profundo, en lo más alto, en lo más lejano, allá en el tercer cielo, donde no puede penetrar otra cosa que no sea algo que sea de parte de Él. Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pedimos en esta mañana por nuestra casa de fe, por nuestra congregación en sentido general, por nuestra nación, por la República Dominicana, por el mundo, Señor. Mira que están pasando acontecimientos difíciles, guerra allá por el oriente, y nosotros que estamos aquí, que nos sentimos, simplemente vemos las noticias, pero hay que vivir el pánico, el temor que viven millones de personas, donde están cayendo bombas de todo tipo, aviones, helicópteros, misiles. Evidentemente que debe ser algo extraordinario pasar por momentos tan angustiantes como este. Te pedimos control como siempre. Tú tienes el control de todas las cosas, que las personas que están viviendo momentos de angustias en esos países, tú la puedas consolar a través del Espíritu Santo. Sabemos que son naciones muchas veces que están viviendo tiempos de rebeldía y no están ni siquiera pensando en ti, pero tú eres el que tiene el control de todas las cosas, no solamente en el mundo, sino en el universo. Te pedimos por nuestra casa de fe, por los hermanos que están sufriendo algún tipo de enfermedad, que tú siempre lo aliente, que tú siempre lo anime, lo motive, que son simplemente cosas momentáneas, cosas pasajeras, que tú con la gracia realmente eso va a salir a flote. Te pedimos
por ellos, te pedimos por aquellos que tengan dificultades de todo tipo, porque unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, pero todo el mundo pasa por momentos difíciles, pero la oración, la presencia tuya, la invocación, la intercesión de esta casa de fe a través, por medio de todos nosotros, hace que realmente estas situaciones, estas circunstancias, estos problemas simplemente sean momentáneos, sean pasajeros. Te pido que nos consuele en los momentos de angustia, que quite de nosotros todo temor, que eche fuera todo temor y que el amor derramado a través del Espíritu Santo en nosotros siga surtiendo ese efecto que siempre es la medicina natural para curar cualquier enfermedad, no solamente una dolencia del cuerpo, sino una aflicción del alma. Te pedimos por cada uno de nosotros y que sea la voluntad tuya siempre operando en nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los temores comunes que tienen los seres humanos. O sea, yo tengo temores, no voy a negar que no tengo temores. Usted tiene sus propios temores. Todos enfrentamos esos llamados gigantes que muchas veces no nos dejan dormir tranquilos, no nos dejan disfrutar de la vida como tú has diseñado. Esos gigantes son económicos muchas veces, situaciones económicas que atravesamos. También pasamos por situaciones familiares que nos quitan el sueño y que nos ponen en temor. También atravesamos por enfermedades, de temores por el fracaso de nuestros hijos o simplemente la soledad y hasta el temor a la muerte. O sea, yo he tenido personas cercanas que he vivido los últimos días de sus vidas, y evidentemente que después que la persona fallece, tú haces la conexión y te das cuenta realmente que ellos vivieron la tristeza de sus últimos días. Cuando una persona lloraba, quizás sin ninguna razón, era simplemente porque su espíritu le estaba diciendo que le estaba acercando su muerte. Evidentemente que hasta el mismo Señor Jesucristo, en la noche que iba a ser entregado, sintió el temor de la muerte. O sea, que no es solamente ver que una persona quizá tenga debilidad y siente tristeza por pérdida, siente tristeza por enfermedad, siente tristeza por que se le acerca la muerte. O sea, es algo natural. Entonces hay que como identificar esos elementos y acompañar a esa persona en ese momento de tristeza, en ese momento de ansiedad. Algunas veces los seres humanos muchas veces no tenemos la suficiente grandeza para demostrar todo el amor que sentimos por nuestros seres queridos. Y algunas veces los seres queridos están clamando por ese amor que nosotros tenemos, que muchas veces lo decimos algunas veces, pero la mayoría de veces simplemente callamos ese amor que sentimos por nuestros familiares, que sentimos por nuestros hermanos, por papá, por mamá, por hijo, por hermano, por amigo. Hay que expresar ese amor, porque llega un momento donde ya simplemente no podemos expresarlo. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su ser querido, te amo profundamente? ¿Cuándo fue la última vez que la Mella le dijo a Juan, te amo profundamente? O Juan le dijo a la Mella, te amo profundamente, todos los días. Ay, Juan, ahí está. Bien. Entonces, ese amor hay que expresarlo al hermano, al amigo, al papá, a la mamá, al hijo, al esposo. Simplemente ese amor hay que expresarlo todos los días de nuestras vidas. O sea, en nosotros se derramó ese amor, y ese amor no es para guardarlo, simplemente para repartirlo, y no es como un recurso natural que es agotable. O sea, se termina, ¿verdad?
Por más petróleo que haya en un país, un día se va a terminar. Por más oro que tenga un país, un día se va a terminar. Por más recursos de cualquier naturaleza que tenga un país, se van a terminar, porque son recursos limitados, recursos finitos, pero el que le estoy proponiendo es algo inagotable. Significa que si usted expresa amor, no se le va a acabar, simplemente está ahí como una especie de recipiente que está lleno, pero se le sigue derramando más y más y más, y mientras usted da más, simplemente Él está dispuesto a recibir más. ¿Qué le parece? Vamos arriba con el amor, no vamos a quedarnos con Él, vamos a expresarlo todos los días de nuestras vidas. Pero el temor se alimenta de lo que dejamos de confiar en Dios. Hasta el Señor Jesucristo un poquito tambaleó. Jesús tambaleó, dijo, y hasta le pidió: Señor, si tú pudieras quitar esta copa, quítame, la verdad, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, porque tenía temor. Jesús fue Dios 100%, pero también Jesús era un hombre, ¿verdad? Y tenía los mismos temores, porque la obra redentora de venir a la tierra simplemente fue para experimentar lo humano. O sea, Dios quizá no podía saber qué experimentaba el ser humano, porque no era un humano, sino que era Dios. Entonces se hizo carne en Jesús simplemente para ver qué sentía el ser humano en cada circunstancia. Y yo pienso que cada circunstancia que Él pasó, Él nos dejó una enseñanza, para que esa enseñanza simplemente fuera liberadora y nosotros saber qué hacer en cada circunstancia que nos pasen. El temor no es la ausencia de fe. A veces, ¿y qué es lo que está pasando? Que ese hermano está metido en temor, le falta fe, no tiene fe. No se trata de eso. El temor no es la ausencia de fe, sino una oportunidad para ejercer esa fe. En el mundo tendremos aflicción, pero ya Cristo venció. Y si Cristo venció, Él nos ha dejado una preciosa promesa, que nosotros también, como Él venció la muerte, el temor más grande es la muerte, quizá no es la muerte, sino como despegarnos de este plano terrenal, y sobre todo con lo que tenemos acá, con la conexión que tenemos, porque dice, bueno, no quiero morirme, nadie quiere morirse, pero uno sí, me voy y dejo a papá, me voy y dejo a mamá, me voy y dejo a hijos, me voy y dejo amigos, dejo todo, dejo posesiones, dejo riqueza, dejo cosas materiales, ¿verdad? Y quizás esos son los apegos que muchas veces la gente dice, lo dejo todo. Yo recuerdo que en la última semana de papá morir, o sea, me recuerdo esa última semana que él tuvo interno, tuvo unos días internos en la clínica y le dieron de alta. Y yo recuerdo en esos últimos días que él como que, o sea, cuando miraba a uno se entristecía, cuando miraba a uno como que se le salían las lágrimas, y eso eran como los síntomas, que estoy viviendo mis últimos días aquí con mi familia, ¿verdad? O sea, entonces, si usted ha vivido cerca de una persona que lo ha atendido, ha estado ahí en los momentos de clínica, en los momentos de la casa, en los momentos en el cual, entonces usted puede hacer esa relación. Mira, él estaba así porque realmente presentía, su espíritu presentía que la muerte se le acercaba, ¿qué sé? Entonces, el temor a la muerte es algo natural. Entonces, si usted es una persona triste, si está enferma, no estoy diciendo que se va a morir en ese momento, ¿verdad? Pero sí, las personas presienten eso, ¿verdad? Y algunos hasta organizan su vida en sus últimos días, ¿verdad? Muchas veces estamos tan apegados que no queremos estar organizando esa cosa, porque si la estoy organizando, que me estoy rindiendo, me estoy resignando que voy a partir próximamente. Pero debíamos estar preparados para ese evento en cualquier momento de nuestras vidas, porque las personas no solamente mueren cuando se están mayores,
sino que cuando hay personas que mueren jovencitos, ¿verdad? Jóvenes mueren, ¿verdad? Niños mueren, jóvenes mueren, personas a mediana edad mueren. Entonces morimos en cualquier etapa de nuestras vidas. O sea, si supiéramos que vamos a durar tantos años, evidentemente que organizáramos mejor nuestras vidas. Entonces yo quiero leer aquí, no sé dónde, el hermano aquí. Ok, la siguiente. O sea, el temor es una respuesta natural, pero para el cristiano el espíritu de temor es una prisión. No se trata de no sentir miedo, sino de qué hacemos con él, ¿verdad? Porque eso sí es importante, ¿verdad? No podemos evadir cualquier situación que nos pase, pero evidentemente que cuando nos pasa, entonces que tenemos que tener las herramientas, las estrategias de qué hacer con lo que me está pasando, ¿verdad? Porque ya cuando lo tengo aquí, tengo que hacer algo para que entonces poder hacer algo distinto, y algo que podría ser momentáneo, entonces muchas veces lo prolongamos en el tiempo porque no utilizamos la estrategia adecuada, y la estrategia adecuada está en la palabra de Dios. Entonces yo quiero ir al Salmo 56. Vamos a leer en el Salmo 56. Todos busquen el Salmo 56, por favor. Lo voy a leer prácticamente entero en dos porciones. Dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es una especie de aclamar a Dios en los momentos más angustiosos de nuestras vidas. Y si el temor está en nuestras vidas, evidentemente que la solución está en refugiarnos en la palabra de nuestro Dios, que ha prometido que va a cuidar de nosotros, que va a protegernos. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Entonces muchas veces nosotros estamos metidos en situaciones, en circunstancias, entonces nos olvidamos de la oración. Nos olvidamos que hay un Dios protector, hay un Dios misericordioso que siempre está atento a oír nuestras súplicas, a oír nuestros reclamos, a oír su presencia en nuestras vidas. Entonces comenzamos a acusar al enemigo que nos tiene prisionero. Eso es el diablo que me tiene prisionero aquí. No, muchas veces no es el diablo, porque el diablo es simplemente, si se acerca a ti, o sea, tú tienes la manera de alejarlo. Lo dice Santiago, no sé en cuál, si en el capítulo 5, que
Simplemente hay que estar cerca de Dios, y cuando el diablo ve que uno está refugiado en Dios, no le cuesta más remedio que escapar, de huir. O sea, el diablo huye de nosotros cuando ve que estamos metidos con el Señor. Los problemas se nos agravan cuando entonces nos alejamos de esa aura, de esa gracia divina que nos arropa. Entonces, alejado de esa sombrilla, como le dije al principio, evidentemente que, imagínense que la sombrilla es pequeña. Si usted se desvía de la sombrilla, entonces va a sentir el calor abrasador del sol, o simplemente si es un aguacero, te va a mojar porque te saliste de la sombrilla. Es un símil bastante simple para que usted entienda que en Dios, en la cercanía de Dios, en el refugio de Dios, entonces nosotros estamos más que protegidos. Ahí no hay ningún temor, porque ese amor de Dios se derrama sobre nosotros. Entonces, en el amor de Dios, entonces el temor simplemente tiene que huir. Entonces, ¿dónde fue que quedamos en la diapositiva? En el 56. ¿Cuál es la exhortación a ese Salmo 56? Lo dice ahí, que el salmista no niegue el miedo. El miedo es algo que es real, que puede estar en nuestras vidas, pero él lo que establece que eso no tiene que ser permanente, que eso no tiene que ser para siempre, que no tiene que durar tanto, porque Dios mismo nos ofrece una alternativa para salir de ese temor, una estrategia para salir de ese temor, y es simplemente depositar toda nuestra confianza en la palabra. O sea, muchas veces nos alejamos de la palabra, nos alejamos de el alimento espiritual que Dios nos ha dejado. Entonces dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener conexión con lo divino. Entonces todas las otras cosas se van acercando a uno, porque simplemente nos hemos alejado de la gracia, y la gracia está ahí. O sea, en la palabra de Dios están depositadas todas las promesas que Él nos ha dejado como una herencia eterna, para que nosotros permanentemente nos alimentemos de eso que es la palabra de Dios. Siempre nosotros difícilmente dejamos de alimentarnos físicamente, ¿verdad? Porque hay un elemento que nos avisa, ¿verdad? O sea, cuando estamos pasando hambre, ¿verdad? ¿Quién nos avisa? Ese estómago comienza a chillar, ¿verdad? Sí. Comienza a tirar unos sonidos, ¿verdad? Sí. Hey, ¿qué te está pasando? Te estás descuidando, ¿verdad? Tiene que alimentarse, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nos da la alarma cuando nosotros estamos simplemente alejándonos de la gracia, alejándonos de lo divino, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da la alarma? O sea, el Espíritu nos alerta, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos algo hermoso, algo precioso, que muchas veces uno duda si realmente está con nosotros de forma permanente. O sea, Dios no miente. Dios dijo que cuando lo aceptáramos a Él, lo aceptamos nosotros en el pasado, entonces simplemente Él nos premió con una corona invisible, con un anillo invisible, que simplemente está permanentemente todos los días, todas las horas, todo momento. Estemos despiertos, estemos durmiendo, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para alentarnos. Pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Porque muchas veces, siendo algo inmaterial, o sea, nos desconectamos de eso, nos metemos en los problemas y nos olvidamos de Él. O sea, nos dormimos sin pensar en Él. Cuando estamos inconscientes, indiscutiblemente no pensamos en Él. Despertamos, no lo recordamos, no oramos por la mañana, no oramos cuando vamos al trabajo, no oramos cuando llegamos al trabajo. Entonces simplemente nos olvidamos del Espíritu Santo. Entonces se produce una especie de desconexión. No es que Él no esté ahí, sino que usted lo tiene simplemente relegado a un segundo plano. Y Él no le gusta que usted lo tenga en un segundo plano, sino que Él esté ahí en el primer plano. Que sea Él que lo esté direccionando y que usted lo
viva consultando qué te parece esto, entonces Él te va simplemente a direccionar, porque aunque usted no lo crea, Él está ahí simplemente como una especie de consultor, y si usted le pide consejo a Él, pero ya usted tiene la respuesta, Él te sugiere lo que tú tienes que hacer, pero muchas veces le sugerimos que nos dé dirección, pero ya tenemos la decisión. ¿Y para qué estamos pidiendo consejo si ya el consejo yo mismo me lo di ya? No se lo pida a Él. Muchas veces queremos engañar al Espíritu Santo diciendo, bueno, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué puedo hacer? Pues ya tengo la decisión. Ya está hecho ya. Ya estoy en camino, ¿verdad? Una vez una persona me llamó a mí, ¿verdad?, para consultarme algo acerca de un negocio que voy a emprender, ¿verdad? Pero él tenía la decisión ya. Él lo que estaba buscando de mí como el apadrinamiento. Y decir, mira, sí, no. O sea, yo sentí que él ya tenía la decisión. O sea, lo que yo dijera a favor o en contra, simplemente lo que traté de sugerirle algo como neutro, ¿verdad?, como que lo reflexionara mejor, para no decirle, no lo haga, o sí algo, ¿verdad?, sino que lo reflexionara para que él fuera a través de, si lo tenía el Espíritu Santo, lo consultara, porque realmente a mí me parecía que él no estaba consultándome para escuchar la opinión mía, simplemente para que yo le refutara, para que yo le confirmara o le dijera, mire, tú vas por bien camino, anda por ahí, que lo está haciendo bien, ¿verdad? Y después él mismo me iba a citar, yo consulté con Ángel ya y me dijo que sí, que hiciera esa cosa. No, yo no te dije que hiciera esa cosa, yo te dije que reflexionara más profundamente acerca de eso, porque las personas no les gustan escuchar muchas veces la opinión de otro cuando ellos tienen ya su propia decisión tomada. Entonces, hay un periodo que yo he seleccionado, por ejemplo, en Israel. Se habla mucho de los reyes de Israel, pero hubo un tiempo donde Israel no había rey, ¿verdad que sí? O sea, lo podemos pasar aquí en el siguiente. Usted sabe que el primer rey de Israel, ¿quién fue el primer rey de Israel? Fue Saúl, ¿verdad que sí? Cuando ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se organizó, su primer rey fue Saúl, ¿verdad? Ungido por Samuel, y reinó durante 40 años, pero fue un rey desobediente a Dios, ¿verdad que sí? Y luego de esos 40 años, o sea que los reyes tienen hijos. Uno oye en la Biblia, en Primera de Samuel, en Crónica, ¿verdad? O sea, el hijo más famoso quizá del rey Saúl fue Jonatán, ¿verdad que sí? Jonatán, pero él tenía otro hijo que se llama Isboset. Creo que de ahí que viene el Mefiboset. Entonces, el hijo de Saúl gobernó parte de Israel mientras reinaba en la parte de Judá el rey David. Ahí lo relata la historia, que gobernó desde 1010 hasta 1003 antes de Cristo, o sea, paralelamente, hasta que realmente se unificó el reino completo, y David gobernó desde 1010 hasta 970 antes de Cristo. Se considera al rey David como el rey más famoso de Israel, conforme al corazón de Dios. Dios prometió que su trono sería estable para siempre, y a la muerte de David vino el hijo de David, que fue Salomón, que gobernó de 970 a 931 antes de Cristo. Hijo de David, famoso por su sabiduría, fue el que construyó el templo de Jerusalén. Entonces, después de eso, que se dividió Israel en el reino del norte y el reino del sur, entonces vino lo que se llama las invasiones de los imperios, y simplemente Israel no funcionaba como una nación independiente, sino que estaba bajo la sombrilla de diferentes imperios, el imperio persa, el imperio de Mesopotamia, todos esos imperios estaban bajo el dominio del pueblo de Israel. Entonces no había un rey, sino que había lo que se llaman los jueces. Entonces el pueblo acudía a esos jueces para simplemente buscar
algo de consolación, algo de dirección. Entonces, vivía el pueblo un poquito como en desorden, o sea, en desobediencia. El pueblo de Israel se apartó de sus leyes, de sus tradiciones, y vivía como mejor le parecía. Vivía, por supuesto, en opresión. Como consecuencia, son dominados por pueblos vecinos como los moabitas, los filisteos, los madianitas, etc. Y siempre el pueblo que está en opresión clama a su Dios. Aunque se haya olvidado de él, al fin y al cabo la gente clama a Dios. El pueblo pide ayuda ante el sufrimiento, pide ayuda para la liberación, y esa ayuda siempre iba donde un juez, que era una especie de líder carismático, un militar, no necesariamente un magistrado legal, que liberara al pueblo. Entonces siempre el pueblo pedía por paz, por estabilidad, hasta que ese ciclo se vuelve algo monótono. Entonces hay unos jueces, por ejemplo, que quiero mencionar para caer en lo que quiero resaltar. Había una hembra que se llamaba Débora, que era una profetisa y la única mujer jueza, conocida por su sabiduría y su papel estratégico en la batalla contra el general Sísara. Había otro que se llamaba Gedeón, más famoso en la Biblia. Gedeón era famoso por derrotar a un enorme ejército madianita con solo 300 hombres, utilizando la astucia y el elemento sorpresa. También otro famoso era Sansón, conocido por su fuerza física sobrehumana y sus conflictos personales con los filisteos. También está Jefté, un guerrero de origen humilde que lideró la victoria contra los amonitas, y Samuel, que se considera el último de los jueces y el primero de los profetas mayores, quien finalmente unge a los primeros reyes de Israel. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía y la gente entonces acudía a los jueces. Entonces vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, por favor. Ustedes no están acostumbrados a leer el libro de Jueces, ¿que no? Muy pocas veces. Jueces capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como la langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban a Jehová. Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, evidentemente, cuando usted oye mencionar que vino el ángel de Jehová, usted tiene que interpretar que vino el Hijo de Dios. El ángel de Jehová es el Hijo de Dios. El ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento, que se manifestaba, que venía, se iba, venía y se iba.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserrita. Hombre rarísimo ahí. Y su hijo Gedeón, ahí viene, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos expresado esa misma opinión, verdad? Que estamos incrédulos, ¿verdad? ¿Y por qué me están pasando tantas cosas desastrosas, verdad? Si Dios está conmigo, ¿verdad? No debieran pasarme nada de ese tipo de cosas. Ningún gigante, ninguna enfermedad, ninguna situación económica, ningún problema familiar, ninguna aflicción pudiera venir a nuestras vidas si estamos con Dios. Esa era la respuesta de él, ¿verdad? Él estaba simplemente incrédulo, ¿verdad? O sea, nuestros padres nos contaron maravillas, que tú nos sacaste de Egipto, ¿verdad? Que nos diste la tierra prometida. Y ahora, ¿qué está pasando con tu pueblo, verdad? Que tu pueblo sufre, que tu pueblo está en aflicción. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así nos sentimos nosotros muchas veces, pequeñitos, ¿verdad? ¿Y cómo que yo voy a lidiar con este problema tan grande, ¿verdad? Este pobre infeliz, con poca fuerza, con pocos recursos, ¿verdad? Y hasta con la fe disminuida, ¿verdad? Así fue la respuesta de él. Pero Dios es paciente, ¿verdad? Porque Dios, cuando te habla, ¿verdad?, con ese silbo apacible, es que te está dando simplemente un mandato. Y el 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Todavía el hombre está incrédulo, no quiere, ni Dios le está hablando, y él quiere una señal mucho más contundente. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, sobre esta piedra, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo al ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Evidentemente que esa prueba visible, tangible, ¿verdad?, es muchas veces la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero la fe simplemente hace que nosotros veamos cosas sin la necesidad de que estos ojos físicos la vean. Simplemente lo que debemos tener suficiente fe. No hay que ver para creer, sino creer sin necesidad de tener que ver cosas físicas. Pero Jehová le dijo: paz a ti,
no tengas temor, no morirás. Y evidentemente que esto dio una confianza especial en Gedeón para continuar la obra que Dios le había encomendado. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiesaritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Muchas veces nosotros estamos en temor de muchas veces hasta predicar la palabra de Dios en cierto escenario, en cierto grupo de nuestro centro laboral, ¿verdad? O sea, tenemos cierto temor, ¿verdad? Porque mucha gente incrédula, mucha gente no va a hacer caso, mucha gente simplemente va a oír la palabra y la va a desechar, pero muchas veces nosotros debemos presentarnos como hijos de Dios con esa confianza que Él nos da, que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para nosotros acometer cualquier tipo de obra. Y el 31 dice: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecistas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron por él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Netalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Todavía el hombre estaba incrédulo. He aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Eso no pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos incrédulos? Si ni siquiera queremos orar por un enfermo, porque este pobre infeliz, este hermanito, ¿verdad?, que no tiene esa conexión quizás profunda con Dios, ¿verdad?, dice que Dios me va a escuchar, lo va a sanar. Pero la oración tiene poder. O sea, usted no se imagina las cosas que usted ha logrado, que usted no se ha dado cuenta, ¿verdad?, que ha logrado por la intercesión de la oración. Son muchas las cosas que en un momento determinado, o sea, te quitaron el sueño y tú has orado profundamente a Dios y no has visto ningún resultado en ese tiempo, pero después tú miras
a esa situación y te das cuenta que sí, que lo que te quitaba el sueño en el pasado ya no te lo quita hoy, simplemente porque ya eso pasó. Y quizás tú mismo ni siquiera se lo atribuye a que tú oraste en el pasado para que esa situación pasara. Y pasó, ¿verdad? Y no hay que sentirse orgulloso de que, yo oré, porque entonces viene la vanidad entonces. Mira, yo oré y una persona que estaba enferma y sanó, ¿verdad? Yo oré porque hay problema y ese problema se fue. No, hay que ser humilde en eso, ¿verdad? Hay que ser humilde y tener la suficiente paciencia para esperar en Dios, porque Dios va a obrar en su tiempo. En nuestro tiempo, Dios sabe, Dios es soberano, Dios sabe cuándo va a facilitar las cosas. Y me quedan los últimos 3 versículos. Y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios, así solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, muchas veces tenemos que experimentar muchas cosas para que nuestra fe sea firme, porque muchas veces somos creyentes pero somos incrédulos, somos creyentes pero somos incrédulos, no le creemos totalmente a Dios, y Dios nos ha prometido que va a hacer las cosas, pero sin nosotros desesperarnos. Siga orando, siga orando, siga orando, ¿verdad? Que Él va a obrar en su tiempo, ¿verdad? No seamos, como dice ahí, no sé si está ahí, en el siguiente, hermano, en el siguiente, o se acabó ahí, creo que no. No el siguiente. Hay un solo versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ok, ese es. Que dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sinónimo de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Esa es una gran promesa. Entonces ahí es que realmente radica lo que yo he titulado la triple armadura contra el miedo, ¿verdad? Usted tiene miedo, ¿verdad? Entonces le voy a dar 3 armas poderosas que usted va a utilizar contra cuando el miedo se apodere de usted, cuando el temor esté presente en sus vidas, dígase en nuestras vidas. Usted va a hacer eso, ¿verdad que sí? Pablo le exhortó a su discípulo Timoteo. Saben, Timoteo era un joven de 20 y pico de años, probablemente que tenía mucha timidez o que tenía miedo al rechazo, ¿verdad? Imagínate un jovencito, se acerca a un grupo de personas, o sea, quizá con la inmadurez, la juventud, la cara que le ven, quizá no le van a prestar mucha atención. Entonces Timoteo le propone, Pablo le propone a Timoteo a que Dios ha sustituido la cobardía por 3 recursos que son específicos. Y el primero es el que está allá atrás. ¿Lo tiene ya? ¿Cuál es? Exactamente. O sea, usted tiene miedo, usted tiene temor. La primera herramienta que usted va a utilizar contra ese miedo, contra ese temor, es simplemente el poder, pero no el poder de sus músculos, no el poder de su mente, no el poder de su sapiencia, no el poder de su conocimiento, de su intelecto, sino es otro poder que simplemente obra totalmente diferente. Ese poder es la fuerza milagrosa de Dios. No es tu capacidad humana, no es tu capacidad humana, porque ahí es que viene realmente diferentes situaciones. Hay gente que se creen tan poderosos que con sus fuerzas humanas ellos van a resolver todos los problemas que se le presenten. No es tu capacidad humana,
Es el poder del Espíritu Santo operando en ti. El miedo te dice, no puedes, tú no puedes. Es la voz del miedo, tú no puedes. Pero el poder de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ese poder está ahí a la mano de nosotros y es una herramienta que podamos echar mano en cualquier momento. El poder de Dios, y ese poder está a través del Espíritu Santo. La segunda herramienta, la segunda armadura es simplemente el amor. Dios ha derramado el amor en nosotros y tenemos un amor infinito en nosotros. Entonces el amor es el antídoto directo del temor. Y lo dice en una de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando amas a Dios y a los demás más de lo que te amas a ti mismo o a tu propia seguridad, el miedo pierde su fuerza, pierde su fortaleza. Muchas veces tememos mucho, estamos llenos de miedo porque simplemente dejamos de reconocer el amor que opera en nosotros. Y el amor simplemente es el antídoto de todos los males. La sustancia con que está hecho Dios es amor. La sustancia con que está hecho el mundo es el amor. El amor es la materia prima de todo tipo de relación. O sea, en algún momento determinado yo comparé el amor con el odio, ¿verdad? Son como hechos de la misma sustancia, son como dos polos opuestos, ¿verdad? O sea, cuando el amor se manifiesta, entonces el odio simplemente no puede manifestarse. Entonces cuando el odio se manifiesta, entonces el amor está simplemente apagado. Entonces trate de que la frecuencia más alta esté en el amor. Entonces simplemente todo lo contrario al amor, entonces simplemente tiene que desaparecer. El amor, el antídoto del temor. Y la última herramienta que tenemos es simplemente el amor, el dominio propio. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del dominio propio? O sea, significa una mente disciplinada, equilibrada y bajo control. El temor desata el caos mental. Lo primero que se desequilibra en la vida de una persona cuando está en temor es la mente. La mente, el miedo domina la mente, ¿verdad? Vienen a nosotros pensamientos catastróficos. Entonces el dominio propio te permite filtrar esos pensamientos y enfocarte en las promesas de Dios. Entonces ese dominio propio que está en nosotros a través del Espíritu Santo es el que nos va a dotar de otra herramienta para simplemente luchar contra el temor, luchar contra el miedo. Y llegando a la parte final, vamos a ponernos de pie porque hay que ir concluyendo y diciendo lo siguiente. El miedo te va a impedir avanzar en la vida. O sea, si tú permanentemente estás en temor, simplemente tú vas a estar estancado. Y recuerde que el mundo está en movimiento, la vida está en movimiento. Y cuando tú te posicionas en el mismo lugar, no vamos a decir que tú estás simplemente en la misma posición, porque todo el mundo está avanzando y tú te quedaste en la misma posición. Entonces lo que pasa con tu vida es que está retrocediendo, no está avanzando, ni siquiera está en el mismo lugar, sino que está retrocediendo, porque la vida es movimiento, la vida es dinámica. Y si no te mueves, entonces te va a quedar rezagado. Hay una promesa importante en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hay que esforzarse cada día más por simplemente estar compenetrado con Dios, estar
en comunión con Dios, y esa comunión con Dios simplemente nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos para salir airoso de tantas batallas que tenemos que dar a diario en la vida. O sea, la batalla comienza desde que nos levantamos, ¿verdad que sí? Desde que nos levantamos tenemos una batalla, y esa batalla es que simplemente ni siquiera queremos orar cuando nos levantamos. Los quehaceres diarios, los problemas del trabajo, de la casa, hace que simplemente uno pierda la conexión con Dios. El tiempo corre, el tiempo avanza, nos levantamos, oficio por aquí, oficio por allá, tenemos que llevar algo al trabajo, se nos olvida algo, tenemos que devolvernos. ¿Cuántas veces estamos a mitad de camino y se nos queda algo? Porque son los afanes de la vida. O sea, la mente está en confusión, la mente no está clara. Cuando usted tiene una mente clara, entonces usted organiza todo, y lo organiza desde el día anterior. Todos nos hemos dado cuenta que cuando organizamos el día de mañana, el día anterior, cómo fluye ese nuevo amanecer, cómo fluye ese día, porque tomamos parte del tiempo, porque nos sobra tiempo alguna vez, ¿sabes? Pero cuando nos levantamos y son las 6 de la mañana y usted tiene que hacer tantas cosas, llega a las 7, a las 7:30, salir para su trabajo, ¿verdad? Si no organizó algo el día anterior, usted quiere multiplicar los minutos, ¿verdad? Me quedan 5 minutos para salir de la casa, ¿verdad? Y en 5 minutos queremos hacer muchas cosas que si usted lo hubiese hecho el día anterior, entonces esos 5 minutos no le dieran el estrés que le produce tener que hacer tantas cosas en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, y en vez de eficientizar ese tiempo, simplemente no podemos hacer porque el tiempo es limitado. Vamos a orar en esta mañana por nuestra casa de fe. Vamos a orar en el nombre de Cristo por el retorno pronto de nuestros padres espirituales, nuestros pastores, quienes están en Estados Unidos atendiendo una situación de salud de nuestro pastor. Vamos a pedirle a Dios que obre a su favor, que los médicos que están consultándole le puedan dar los diagnósticos certeros, y lo que encuentren simplemente buscar las medicinas adecuadas para que pueda sanar. Lo mismo que con nuestros pastores, las personas que están enfermas en nuestra casa, Señor, vamos a orar para que tú las restablezcas, para que tú le des la salud que anhelan, porque anhelan esa salud, anhelan estar viviendo los tiempos del pasado donde no tenían esa aflicción. Quita de ellos esa aflicción, pero quita primero la preocupación, ¿verdad? Y haz que ellos confíen por medio de la oración, por medio de la intercesión, que tú vas a quitar del cuerpo eso que están padeciendo en estos momentos. Con la confianza plena que tenemos que tú lo puedes todo, que tú eres omnipotente, que tú eres omnipresente, que tú eres omnisciente. Que esta oración, que no solamente la estoy haciendo yo, sino que ahí en intimidad cada uno de nosotros está orando, ¿verdad? Oremos en intimidad ahí por medio del Espíritu Santo, para que tú, Señor, siga obrando en nosotros, siga obrando en nuestra casa de fe. Que las personas que se han apartado de la casa de fe, Señor, tú los retornes, no con temor, sino que los retornes con brazos de amor, que le hagas entender que esta es su casa, que este es su refugio, que este es el lugar donde tú lo has colocado para que edifiquen su familia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor. Devuélvenos la alegría, Señor. Devuélvenos el gozo, el primer amor. Devuélvenos la certeza de todas esas promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras, Señor. Danos más hambre y sed por leer tu palabra, Señor. Que entendamos que en tu palabra están escondidas todas las riquezas. Está escondida toda la sabiduría divina tuya, Señor. Y que leyéndola, Señor,
podamos descubrir lo que tú tienes preparado para todos nosotros. Manténnos en el camino correcto, Señor, en el camino en el cual tú nos abriste los ojos espirituales nuestros para que vivamos una vida en Cristo, una vida sin temor, una vida llena de paz, llena de alegría, llena de amor, llena de todas las provisiones celestiales que tú tienes para todos nosotros. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestro país. Oramos por nuestra nación, por los gobernantes, Señor. Por el pueblo necesitado, Señor, que clama de tu auxilio, Señor, para que tú lo auxilies en momentos de angustia, Señor. Quítanos ese temor, Señor. Quítanos ese miedo, Señor. Y devuélvenos el gozo, Señor, que todos merecemos como hijos legítimos tuyos, Señor. El temor es un impostor. El miedo es un mentiroso. Quita de nosotros el temor, quita de nosotros el miedo y devuélvenos el gozo, la alegría, el disfrute de leer tu palabra. Contágianos con ese amor divino, Señor, para nosotros seguir disfrutando de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones. Yo sabía